Y este nuevo capítulo es la consecuencia de ese sacrificio, de esa obra. Entonces acompáñame al capítulo 54 de Isaías y vamos a ir del verso 1, 2 y 3 y de ahí arrancamos, ¿ok? Verso 1, capítulo 54. Alégrate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más serán los hijos de la dejada que los de la casada, dijo el Señor. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer y tu simiente heredará a gentiles y habitarás a las ciudades asoladas. ¿Okay? Dios, gracias te damos esta noche, tu palabra, Padre, bendícela, ponla en nuestro corazón, Señor, ayúdanos a entenderla, a ponerla apegada al texto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Comienza, estos versos son un poquito extraños, presenta una alegoría y hay dos personajes que son dos mujeres, ¿verdad? ¿Sí o no? No son dos mujeres, acuérdense, son dos mujeres. Ay, se me vino, dos mujeres, un camino. Una de estas mujeres está casada y la otra está divorciada, está dejada, es decir, divorciada. Y se dice que la divorciada o dejada va a tener más hijos que la casada. ¿Quiénes podrían ser estas dos mujeres? ¿A quiénes representan? ¿A quién? Muchos hablan de Sara y Agar, pero a ver, ¿quién más tiene otra idea? ¿Nadie? Ok. Estas mujeres, obvio, Isaías se ha estado dirigiendo todo el tiempo al pueblo de Dios, avisándoles de muchas cosas, entre ellas el cautiverio y el recogimiento de ellos al final de los tiempos también, el regreso de los cautivos de Babilonia. Y obvio, el mensaje de Isaías es al pueblo de Dios. Pero ¿quién es la divorciada y quién es la casada? ¿Ok? Pues obvio, es el pueblo de Dios. La divorciada son las tribus del norte, ¿ok? A la cual Dios ya había dejado, repudiado. Y la que aún está casada, ¿quién es? Es Judá, ¿ok? Entonces le está hablando a estas tribus esparcidas de un regreso, es aquí una promesa de restauración al reino del norte, y esta es una restauración en consecuencia al siervo, quien da su vida por su pueblo. Le pide a esta divorciada que se alegre, que cante, que dé voces, que extienda su territorio, y esto en consecuencia de que Dios les dará por herencia a las naciones y habitarán en las ciudades asoladas en una profecía para el final de los tiempos, cuando venga el gran recogimiento de las tribus esparcidas. Y el sacrificio de Cristo ya fue efectuado, entonces ahora está disponible la gracia, el poder, el perdón y la salvación. Pero si vemos el verso 4, 5, 6 hasta el 8, por favor acompáñame. Ahora le dice a esta mujer divorciada, no temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido será tu hacedor, el Señor de los ejércitos, en su nombre y Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer dejada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como mujer joven que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Okay? Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento más con misericordia tendré compasión de ti y tu Redentor, dice tu Redentor el Señor. ¿Ok? Entonces ya dijimos que son las tribus de Israel. La casada es todavía Judá, la que ya está divorciada es Efraín. Efraín, las tribus del norte. Entonces les dice, no temas. Es una promesa para estas tribus que deben de olvidarse de su pasado
el cual era muy vergonzoso como esposa. Dios escogió esta nación como esposa. Y el pasado de Efraín como esposa era vergonzoso. ¿Por qué? Porque había sido infiel. Había hecho todo mal, había ido con otros ídolos, había dejado a Dios y se había ido a fornicar con sus ídolos, ¿ok? El marido, que es Dios, se mantiene fiel, aún después de la infidelidad de ellos y a causa de su amor. Es decir, que la va a retomar como esposa a pesar de que ésta es infiel o fue infiel. Y todo esto está muy relacionado con el libro de Oseas. Y con lo que hizo Jesús también. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús está representando el lugar. Bueno, vamos a Oseas. Mira, acompáñame a Oseas capítulo 1. Si tú lees todos los capítulos de Oseas vas a entender un poquito más de esto. ¿De qué se trata el libro de Oseas? Ustedes saben, ¿verdad? ¿De qué se trata? Dios le habla al profeta y le dice, ve y búscate una mujer que se dedica a la prostitución, tómala por mujer y ten hijos con ella. ¡Wow! ¿Y qué representaba eso? Representaba al pueblo de Israel, que se prostituyó con ídolos. ¿Y Oseas a quién representaba? A Jesús, al marido, ¿ok? Al marido, ¿ok? Entonces ve en el capítulo 1 de Oseas, en el verso 2, dice, en el principio de la palabra del Señor con Oseas, y dijo el Señor a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose del Señor. Ahora el verso 10, nada más voy a tocar estos dos versículos. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar, y será, ¿de dónde se les decía, vosotros no sois pueblos? Les sea dicho, hijos de Dios, del Dios viviente, ¿ok? Entonces recomiendo que lean Oseas para entender estas profecías. Lo que está pasando desde el principio le dice que se alegre la divorciada porque va a tener más hijos que la casada, y aquí en Oseas dice que con todo y esto los descendientes de Israel no podrán ser contados, ¿ok? ¿A través de qué? Del fruto del sacrificio del Mesías. ¿Te acuerdas qué pasó al final del libro de Oseas? Cuando ya ella está perdida totalmente, cuando ya la vendieron otra vez y ya anduvo por aquí, por allá, ya, ahora sí que rodando de aquí para allá. Entonces, ¿qué le dice Dios, verdad? O sea, ve y recupera a tu mujer, ¿no? Rescátala, paga precio por ella y regrésala contigo. ¡Wow! ¿Ves? Y era lo que iba a hacer Dios con la nación. O sea, aunque se prostituyeron, hicieron todo eso, en el sacrificio de Jesús vuelve a tomarlos como pueblo de Dios. ¿Okay? Dice, tu marido. Encontramos que el sacrificio del Mesías dará mucho fruto. Es lo mismo que Oseas hizo por Gomer, la mujer infiel, que aunque fue infiel, después va y la retoma como esposa una vez más, la vuelve a comprar. Eso es lo que está haciendo el Mesías. Y luego dice, tu marido es tu hacedor. ¿A quién le dice? A ellos. Aunque Dios ha repudiado a Israel, aún le dice que es su marido y su redentor. Y aquí hay una mención al Santo de Israel, que obvio es Jesucristo. Dios toca, dice, y serán llamados, aunque ahora les dicen que no son hijos, porque están separados de Dios, dice, de todas maneras les van a decir que son hijos del Dios viviente, del Dios de toda la tierra. ¿Por qué será llamado Dios de toda la tierra? Porque los hijos de Dios estarán esparcidos por toda la tierra, y por eso ellos serán los hijos del Dios de toda la tierra. Dice, te recogeré con grandes misericordias. Aquí Dios les recuerda cuando la desposó, cuando se casó con ella, y después la repudió a causa de su infidelidad, y también le dice que sí la abandonó, ¿verdad? Ponle ahí, por favor. ¿Ya estamos ahí? En el verso 6 y 7. Ok, Espíritu, el que sigue. Por un pequeño momento te dejé. Dios sí dice, sí, ¿sabes qué? Te dejé a causa de tu infidelidad. Dice, sí te abandoné, pero agrega, por un momento nada más. Te dejé sola por un momento. Israel fue recogida por Dios en espíritu triste, pero ahora ya no hay Dios para ellos. Va a pasar el siguiente versículo, al 6.
Como mujer dejada y triste de espíritu te llamó el Señor. Y como mujer repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces Dios le comienza a hablar de su condición. Agrega que sí, la abandonó por un tiempo, pero ya no hay Dios con ellos, ya no hay esposo. Pero le da una promesa de que serán recogidos con gran misericordia. Esto es maravilloso. Y el verso 8 dice, escondí mi rostro de ti. ¿Ves? Yo sí escondí mi rostro de ti. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento. ¿Sí? Dios le está diciendo, sí, me dio enojo lo que tú hiciste conmigo. Me dio enojo tu infidelidad. Pero ahora la promesa es de recoger al pueblo y de tener misericordia eterna. Dios siempre tuvo en mente a su pueblo infiel. Dios nunca se olvidó de Efraín, de las tribus del norte. Nunca se olvidó de ellos. Ni se olvidará de ellos para siempre. Dios siempre los tuvo en mente. Dios siempre tiene en mente a sus hijos, aunque estos sean infieles. Y luego dice el 9 y el 10, porque esto me será como las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así también juré que no me enojaré más contra ti, ni te reprenderé. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Wow, esto está increíble, ¿no? O sea, ¿te imaginas? La infidelidad es algo que por lo general no tolera a nadie, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y decimos, no, eso no lo voy a perdonar nunca, y hacemos todo ese tipo de... Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo te amo tanto y de tal manera que retoma la promesa del Antiguo Testamento dada a Noé y la usa con ejemplos de la naturaleza en momentos de destrucción y le asegura, ¿sabes qué? A pesar de lo que hiciste, y pase lo que pase, nunca se va a apartar de mí, de ti, mi misericordia ni mi amor. No se va a apartar de mí para ti, nunca. Y yo voy a mantener el pacto con ustedes, porque yo soy el que tiene misericordia. Wow, esto está maravilloso, ¿no? Son palabras hermosas que manifiestan el amor de Dios por sus hijos. ¿Ves? Cualquiera, es un amor más allá de lo natural, ¿no? Que aunque te fue infiel y hizo todo lo que quiso y todo, Dios dice, ¿sabes qué? Aún así te voy a volver a traer a casa y te voy a perdonar y te voy a cubrir de misericordia y jamás voy a volver a pelear contigo ni voy a reñir contigo. Nada te va a separar de mi amor. Y lo mismo es para nosotros, hermano. Nada nos puede separar del amor de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 38 y 39, dice, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Así lo asegura Pablo también a los creyentes del nuevo pacto. Dios está hablando a su pueblo en el Antiguo Testamento, que va a haber un recogimiento de ellos una vez más. Pero Pablo también les asegura a los creyentes del nuevo pacto que nada podrá separarlos de su amor. Y luego mira cómo encuentra Dios a su esposa, ¿no? A esta esposa. ¿Cómo la encuentra? Volvamos a Isaías 54, capítulo 11, verso 11, 12, 13, 14 y 15. En algunas versiones dice pobrecita, ¿verdad? Aquí dice pobre, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo te cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todo tu término de piedras de gran precio. Y todos tus hijos serán enseñados del Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no la temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Y si alguno conspirare contra ti, serás sin mí. El que contra ti conspire delante de ti caerá. He aquí, yo crié al herrero que sopla a las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo crié al destruidor para destruir.
Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, ni condenarás, y tú condenarás, toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor y su justicia de por mí, dijo el Señor. ¡Wow! Entonces en unas versiones dice, ¿cómo los encuentra Dios? Es pobrecita, pobrecita. Así que Dios ve a quien era su esposa, que ahora está alejada, divorciada, repudiada, ya lejos de él, la ve como pobrecita, ¿no? Es así como mencita, ¿no? Lo que fuiste a hacer, ahora estás cansada, con problemas, sin consuelos, ya con una vida muy diferente a la que tendría si se hubiera mantenido fiel a este esposo. Pero aún así Dios le dice, pero ¿sabes qué? Aunque estás en esa situación, toda abatida y pobre y sacudida y todo ese rollo, voy a hacer algo contigo. Y empieza a hablarle de cómo va a ser la habitación de la novia. Verso siguiente. Dice, tus ventanas te voy a poner. Y empieza a hablar del amor de Dios. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios aún le recibe, le edifica una gran casa llena de tesoros y de bendiciones. ¿Ves? O sea, mira, sobre tesoros cimentaré tus piedras, sobre zafiros te fundaré. Empieza a hablar de cómo va a adornar a esta novia una vez más, aunque fue infiel. Y nadie entiende esto. Todos decimos, ¿cómo es posible que...? Porque cuando alguien es infiel, lo menos que quieres es hacerle una casa de zafiros y recogerla con gran misericordia. Quieres que, no la quiero volver a ver. ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que hace el ser humano. Pero Dios dice, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, te voy a llenar de tesoros y bendiciones. Y luego dice el verso 13 y 14, serán enseñados del Señor. ¿De quién van a ser enseñados? Del Señor. Es decir, van a conocer la palabra de Dios. Esto es increíble. Todos van a ser guiados a través de la palabra de Dios. Y la consecuencia de que todos sean instruidos por Dios será paz y multiplicación de ellos. Y luego le dice, tú ya no vas a tener miedo de nada, no habrá opresión, ya nadie te va a atacar, no vas a tener temor y nadie se podrá acercar a ti, a la esposa, nadie más. Ni vas a volver a caer en infidelidad ni nada. ¿Ves? Y luego dice, si alguno viniera a quererte hacer daño, aquí la profecía, si alguno trata de conspirar contra el pueblo de Dios, cualquiera que tratara de ir contra los hijos de Dios caerán. Y aquí hace alusión a un fabricante de armas que también, a quien Dios usa para destruir. Dice, yo traigo al destruidor, yo he creado al destruidor para destruir. Dios los hizo. Dios usó ejércitos para destruir. Dice, yo los usé para destruir. Dice, pero ¿qué crees? Contra ti, ningún arma hecha de manos de hombre o ninguna acechanza de hombre podrá hacerte daño. Le dice a esta novia que estaba divorciada, a la cual está dando una promesa de que va a tener muchos hijos, que su heredad va a ser incontable, y le dice además, ¿sabes qué? Nadie más podrá atacarte, no vuelvas a tener miedo. ¿Por qué les está diciendo? Porque ellos estaban cautivos. Y Dios dice, yo los voy a recoger a todos. Y dice, también les voy a dar la oportunidad y la concesión de juzgar a quien los juzgue y los ataque. Y después añade que esta es la herencia de los siervos. La salvación de Dios es para ¿quiénes? Para los siervos de Jehová. Y aquí hay varias promesas de redención, de victoria, de misericordia, de paz, de vida eterna. ¿Okay? Pero es necesario para alcanzarlas que el arrepentimiento, para alcanzar la redención y la misericordia. Y si me acompañas al capítulo 55, que es la continuación, aquí vamos a ver qué dice. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd,
vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo digo por testigos a los pueblos, por capitán y por maestro a los pueblos. He aquí que llamarás a la gente que no conociste, y gentiles que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Todos los sedientos, ¿ok? Ahora aquí se comienza con una invitación, y obvio es para el pueblo de Dios que necesita volver a Dios en base al arrepentimiento. Dice, yo te voy a hacer todo esto, te voy a recoger, pero dice, si eres sediento, todavía tienes sed de Dios, tienes que venir a mí. Entonces les invita a los sedientos, y obvio está hablando en un plano espiritual, vengan a comprar sin dinero, gratis, vino y leche. Y aquí estos dos artículos son de primera necesidad en aquel tiempo. Y estos artículos de ninguna manera podrían ser gratuitos, pero representan bendiciones de Dios, representan al Espíritu Santo, representan la palabra de Dios. Y luego Dios comienza con una pregunta y le dice, ¿por qué están gastando su dinero en lo que no es pan? Aquí la pregunta es porque gastan en lo que no sacia. Estás gastando tu vida buscando en otras cosas que no llenan tu alma. El pan también representa la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. La invitación es a comer del bien y hallar deleite del alma. Todo tiene un sentido espiritual, y luego les dice, oigan, escúchenme con atención. La invitación es a escuchar. Y obvio, la palabra, las promesas de Dios para vivificar el alma. Y si hacen esto, Dios les dice, yo les prometo un pacto eterno a ustedes. Y luego dice el versos 4 y 5. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por capitán y por maestro a los pueblos. ¿Okay? Dios esperaba que el pueblo de Dios diera testimonio, y que diera testimonio del Mesías. Y aquí está llamando a los gentiles también a ser hijos de Dios, y el centro de evangelización mundial va a ser el pueblo de Dios, porque la gente va a ir corriendo a buscar a ellos a causa del siervo de Dios y a causa de su Dios. Okay, luego dice el verso 6, 7 y 8, buscad al Señor mientras se halla, llamadle en tanto que sea cercano. Deje el impío su camino, el varón inicuo su pensamiento, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo el Señor. ¿Okay? Y luego, entonces, ¿qué es eso de que busquen a Dios mientras pueda ser hallado? Porque va a haber un tiempo donde ya va a ser demasiado tarde para buscar de Dios. Y la búsqueda de Dios debe empezar, aquí comienza hablándole al impío. Dice, que el impío deje sus caminos. Y la palabra que usa para impío es así como rasha, que quiere decir mala moral, o alguien que hace maldad, un pecador pues. Y dice, ¿sabes qué? Abandona tu camino. Deja de ir por ese camino. Y luego llama al inicuo, que tiene que ver también mucho con idolatría, con incredulidad, y le dice, y tú, tú pecador, abandona tu camino, y tú que eres incrédulo, abandona tu pensamiento. Dos cosas, al pecador se le pide abandonar su camino para ir al camino de Dios, y al incrédulo se le pide abandonar su pensamiento de incredulidad para creer en Dios. Abandonar caminos y pensamientos para volver a Dios. Dios está haciendo una invitación, pero Dios les pide esas cosas. Dice, tienes que abandonar tus caminos y abandonar tu pensamiento. Mucha gente no puede llegar a Dios por su forma de pensamiento que tiene, por sus filosofías, por su interpretación de algo que ni conoce, ¿no? Y cuando le empiezas a hablar de la Biblia, dice, no, ni conoce la Biblia, pero te da su opinión acerca de Dios. Y dice, no, Dios no existe. Yo no creo en Dios.
Ni siquiera ha leído la Biblia, ni se la han interpretado ni nada. Entonces, tiene un pensamiento erróneo a causa de Dios. Y hay mucha gente que camina en su propio camino pensando que está caminando en un camino de Dios y no lo está haciendo. Pero si haces esto, dice Dios, si tú abandonas tus caminos y tu pensamiento, yo voy a tener misericordia de ti y te voy a perdonar. Y luego hace un contraste, dice, porque ¿sabes qué? Tus pensamientos y mis caminos no son los mismos. El ser humano se mueve en unos caminos, como dijo Salomón, ¿qué dijo? Todo es vanidad. Salomón anduvo buscando por todos lados y encontró que todo era vanidad. Dios dice, sus pensamientos son demasiado bajos, sus caminos son demasiado bajos para llegar a interpretar el pensamiento y el camino de Dios. Estamos enfocados más que nada en nosotros mismos y en el mundo material. Es lo único que pensamos. Y aquí otra vez se va a la raíz de la incredulidad, idolatría, los pensamientos propios. Y también se vuelve a mencionar la calidad moral. Y Dios hace una clara afirmación de que su pensamiento y sus caminos no son lo que nosotros pensamos, que hay una gran diferencia. Y Dios quiere enseñar a sus hijos, pero antes deben volver a Él abandonando su forma de vida y pensamiento. ¿Ok? Y luego dice el 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace engendrar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. ¿Okay? Dios envió su palabra al ser humano, que es la Biblia, que es la Torá, la ley, Jesús, para el propósito de la palabra de Dios es germinar y producir. Es una semilla que se siembra, debe germinar y debe comenzar a ver producción. Generar bendiciones. La palabra de Dios es la semilla que produce el alimento espiritual. Si no escuchas la palabra de Dios, si no estás en la palabra de Dios, no hay semilla. Y si no hay semilla, no hay nada que germine. Y si no hay nada que germine, no hay producción. ¿Cómo se hace un árbol de manzanas? ¿Cuál es su principal función de un árbol de manzanas, por decir algo? Generar otro árbol de manzanas. Da manzanas, pero a su vez la manzana cae, genera semilla y genera otro árbol. Reproducirse, producción. La palabra de Dios no debe volver vacía. Debe de haber una producción en la vida espiritual. Y el propósito es que este alimento, al caer en el corazón del hombre, en la mente del hombre, debe producir semilla. Y esa semilla produce el alimento espiritual. Y dice el 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo os aplaudirán con las manos. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Wow. En conclusión, recordamos que todas estas promesas de Dios tienen un doble contexto, inmediato y a futuro. Les está hablando también a los que van a regresar de cautiverio, pero también está hablando futuro a los que van a ser recogidos
de todos los confines de la tierra para llegar a adorar a Dios en la ciudad santa, en Jerusalén. Y se les dice que van a salir de cautiverio y lo harán con alegría, que va a haber cantos de alabanza y que hasta los árboles les van a aplaudir, ¿no? Obvio, esto está hablando en un sentido figurado, pero está diciendo como si la misma creación va a dar ovación a Dios por sus obras y misericordia. Y después también en un lenguaje figurado habla de cambios positivos en la naturaleza. Donde había espinos va a haber flores preciosas. Y esas serán señales eternas de la misericordia de Dios, de su pacto, de su amor, y será Dios, el Dios eterno y verdadero. Te voy a recomendar que leas Oseas, porque es una historia de amor maravillosa, donde Dios le pide a este hombre que se case con una mujer que ejerce la prostitución, que tenga hijos con ella, a los cuales Dios escoge su nombre, y esta mujer se pierde por completo, y al final Dios le dice: ve por tu esposa, recógela, paga rescate por ella. ¿Ves? Es una mujer que se ha prostituido terriblemente. ¿Y a quién está representando? Al pueblo de Dios. Y Oseas representa al esposo fiel. Entonces, hay algunas observaciones que dicen que cuando cuando una mujer caía en esas situaciones de prostitución, ¿qué le pasaba? Una mujer casada, ¿qué le pasaba? La apedreaban. Entonces dicen, Jesús tomó el lugar de la esposa infiel en la cruz, el lugar de Gomer. El castigo que era para ellos lo recibe Jesús. El castigo que era para nosotros lo recibe Jesús. Y con esa obra de gracia y misericordia queda abierto el camino para regresar a Dios. Y al final de los tiempos, todos van a ser, todo espíritu, toda carne será llena del Espíritu de Dios. Y ya hemos hablado mucho en esto en Isaías, esa calzada santa que se va a abrir, por donde van a ir naciones y naciones hacia Jerusalén a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores. Y entre ellos van a estar todos los que sean hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Dice, no solo el judío, ¿verdad? Es hijo de Abraham, sino el que tiene la fe puesta en el Mesías. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga.